Sean todos bienvenidos a este tema, Josué y Jesús. Y lo que vamos a ver hoy es lo que aparece en ese texto. Ese versículo está en Josué capítulo 6. Y lo voy a leer otra vez. Le pido que oren conmigo y nos exponemos a esta palabra. El título es Una prostituta perdonada. Una prostituta perdonada. Eso se puede decir de muchas maneras, ¿verdad? Hasta puede ser una pregunta de sorpresa. ¿Una prostituta perdonada? Sobre todo cuando usted piensa todo lo que una prostituta, el daño que puede hacer. ¿Una prostituta perdonada? Ese es el título, porque eso es lo que tenemos en la historia. Lo voy a leer. Dice: Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. Vamos a orar. Padre nuestro, te pedimos ayuda ahora. ¿Cómo podemos entender esta palabra y explicarla bien sin tu ayuda? Entonces ven y ayuda a tu siervo en su inmensa debilidad e insuficiencia, para que tú recibas la gloria. Pero también a cada persona que has traído, tú sabes por qué le has traído hoy a escuchar este mensaje de esperanza. Usa la palabra para sanar corazones, para alentar a pecadores al arrepentimiento y para proclamar el carácter del Dios en quien creemos, el único Dios verdadero. En el nombre de Jesucristo, amén. La Biblia presenta a Dios como el creador de todo lo que hay. O sea, tenemos que entender que es imposible que todo lo que hay y las leyes que hay no hayan sido creadas por un ser superior a lo que hay. Desde muchas perspectivas podemos darnos cuenta de que existe Dios. Una de ellas es, aunque sea homocéntrica del hombre, una de ellas es que estamos aquí. Si yo estoy aquí, eso se debe a una de tres razones. La primera es que yo soy eterno y siempre he estado, y eso no es verdad. El 26 de mayo de 1959 hubo un grito en República Dominicana que era el mío, acabando de nacer. No soy eterno. En segundo lugar, si yo estoy aquí, es porque me creé a mí mismo. Eso es imposible. Si no soy, no me puedo crear. Y en tercer lugar, si estoy aquí es porque alguien me creó. Entonces, ahí entra Dios. Dios creó todo lo que hay. Por eso hay leyes, por eso hay un diseño inteligente. Es decir, usted tiene que asociar las cosas con el origen. Por ejemplo, si yo llego a mi casa y un domingo yo abro esta tableta y de repente esta tableta era de mi hija, y cuando yo la abro para leer, aparece un texto aquí que, como ella me la dio, dice así: hoy será tu último día de vida, devuelve la tableta. Firmado Bandit. Ese es el perro de mi hija. Yo digo, no, Bandit no pudo haber escrito eso fue un mellizo o alguien, pero Bandit no pudo. O sea, hay un diseño inteligente de que la obra refleja quién la hizo y el hombre refleja a su creador. Entonces no puede ser que todo lo que hay, el orden que existe, las leyes naturales no hayan sido creadas por un Dios superior a esto. Ahora bien, ese Dios es dueño de todas las cosas porque Él las creó. ¿Ven? Por derecho son suyas. Y en ese sentido, noten ahora lo que ha pasado. En el Medio Oriente, desde siempre ha habido una extraordinaria batalla hasta el día de hoy. Noten qué ha pasado. Abraham estaba en el norte, en Ur, y Dios le prometió que bajara aquí al área donde está Belén, y Dios le prometió esa tierra a Abraham. ¿Se la podía dar Dios? Claro, porque Él es el dueño de todas las cosas. Y Él le dijo a Abraham que fuera y tomara esa tierra. Así como en la historia de este país hubo un tiempo donde las tierras no tenían el dueño que tienen ahora. Y la gente venía y la tomaba y era suya. En ese sentido, Dios le dio esta tierra a Abraham. Después Abraham tuvo hijos, y esos hijos que él tuvo incluyó a Isaac. Y ese hijo, Isaac, específicamente tuvo una descendencia, Jacob y Esaú. Y Jacob y Esaú también tuvieron hijos, solo se habla de los de Jacob. Y entre los hijos de Jacob había uno llamado José. Ese hijo José fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto, que está aquí abajo, más al sur. ¿Qué pasa? Vino un tiempo de hambre y solo Egipto, por un diseño, por algo que Dios le mostró a José, tenía comida. Por lo tanto, este pueblo de Israel que andaba vagando fue donde a Egipto, y ahí con José se nutrieron.
se multiplicaron y los egipcios quisieron destruirlos. Miren ahora, ese pueblo entonces volvía a la tierra que Dios originalmente le dio a Abraham, su padre. Esa era una tierra de ellos porque Dios se la había dado. Ahora ellos vuelven a conquistarla y la escena de Josué se desenvuelve cuando ese pueblo llega a tomar la tierra que Dios le dio. Pero ¿qué pasa? Ahí estaban ya viviendo los cananeos. Y eso implicaba inmediatamente una confrontación con esas personas que estaban en el lugar que Dios le había dado. Ahora, miren cómo dice el versículo que yo leí que estuvo en el bumper. Escúchelo bien. Dice así: Jericó es la ciudad que ellos van a tomar, la primera ciudad después que cruzan el Jordán. Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo. Mire, yo le puedo dar un poco más de detalle porque la Biblia lo incluye y yo no puedo quitar de lo que la Biblia dice, aunque yo no entienda todo. Pero mire lo que dice aquí, versículo 21. Con sus espadas destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad. Oigan bien ahora, incluidos hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado. ¿Saben lo que significa eso? Eso tiene una palabra: genocidio. Eliminaron a todo el mundo. Y ahí viene la pregunta: ¿cómo es posible que un Dios bueno mande a matar tanta gente? Yo creo que la pregunta es válida y no podemos eludirla. Y aquí hay varias respuestas. La primera, oiga bien, nosotros no tenemos la mente de Dios para entender todo lo que Dios hace. Pero la Biblia nos dice, primero, que Dios es justo. Cuando usted y yo nos levantamos ante una situación que decimos que es injusta, dice, eso es injusto. Pregunto, ¿de dónde viene en su mente esa conciencia de lo que es justo y no es justo? Dios se la puso ahí. El que le creó a su imagen y le dio eso. Ustedes y yo amamos porque Dios es amor. Él nos creó a su imagen y tenemos ese sentido de justicia como Él. Y si nosotros pecadores tenemos ese sentido de justicia, el sentido de justicia de Dios es mayor. Dios es tan justo que mire lo que Él decidió. El hombre pecador debe ser salvado. Yo quiero salvarlo, dice Dios. Pero como yo soy justo, hay que castigarlo. ¿Saben lo que Él diseñó? Yo voy a mandar a mi hijo a ser castigado en el lugar de ese hombre. Y si ese hombre cree en el sacrificio de mi hijo, ya ese hombre no será castigado porque he castigado a mi hijo. Dios cumple su justicia en el castigo de Jesús. Dios es justo y Él dispone. Y esas matanzas que vemos en el Antiguo Testamento no podemos separarla de la esencia de la justicia de Dios. Ejemplo. Ayer a mí me dolía la cabeza. Muy raras veces, aunque el último tiempo me está doliendo más. Y de repente yo pedí una medicina. Y mi esposa tomó con mi cuñada cargo de eso. Y lo que pasó es lo que siempre pasa. Mi esposa me da algo y yo me lo bebo. Y yo digo que el día que ella me quiere envenenar, lo puede hacer fácil. Porque ella nada más me dice, tómate eso. Y yo me lo tomo. ¡Pah! Y sin averiguar, no le leo la receta, la prescripción, nada. Ok. Como yo sé que ella me ama, todo lo que ella me dará es bueno, aunque yo no lo tenga que examinar. Todo lo que Dios hace es bueno y es justo, aunque nosotros no lo podamos entender. Dios no se traiciona. Dios siempre es justo y es bueno. Ahora bien, en segundo lugar, los cananeos eran pueblos paganos que eran sumamente perversos y pecaminosos. Déjenme explicarle algo. Todos somos pecadores, pero usted sabe que hay Sodoma y Gomorra y hay otras cosas. Estas personas que Dios destruía, no los destruía porque eran blancos, negros, hispanos, mexicanos. No tiene nada que ver con eso. Porque eran pecadores rebeldes. Ellos habían tenido la oportunidad de creer en Dios y arrepentirse y rechazaban a Dios. Y en ese sentido ellos habían oído de Dios. Por eso Rahab se salvó, como veremos en un momento. Pero entiendan qué pasó aquí. Ellos eran tan perversos que miren las cosas que hacían ahí, que eran normales. Uno, los padres sacrificaban sus niños a sus dioses. ¿Usted se imagina lo que es eso? Usted puede decirme, oye, pero eso todavía existe. Bueno, les voy a contar algo.
En Haití hay niños esclavos. Aunque usted no lo crea, créamelo, porque yo trabajo en esas cosas allá. Hay niños que los padres lo venden por necesidad y un padre que tiene dinero para que su hijo vaya a la escuela y no trabaje, compran el esclavito. Pero eso no es todo. Hay niñas que venden para explotación sexual ahí, en ese lugar, ahora mismo, hoy, al día de hoy. O sea, nosotros estamos viviendo, ustedes no saben lo que es la trata de personas. Estamos viviendo países donde venden jovencitas para explotación sexual. Hermanos, eso es real. O sea, yo no me lo estoy inventando. Ellos sacrificaban a sus hijos a los dioses, los mataban a los niños en ocasiones. Pero eso no es todo. Ellos también practicaban el incesto. Papá con hija, hermana con hermano, hermano y mamá con hijos. Eso era parte normal en esa cultura. Por lo tanto, cuando Dios peca, perdón, cuando Dios no peca, me equivoqué. Cuando Dios juzga y hace lo que hace, Él sabe lo que hace y ahí hay una razón, aunque uno no la sepa. Hubo una historia de un hombre que llegó a una ciudad con su concubina y la gente quería que la sacara para abusar de ella. O sea, nosotros vivimos todavía hoy tiempos de abuso y de explotación. En aquel tiempo sin Dios era peor. Dios es justo en todo lo que hace. En segundo lugar, ellos eran pecadores y Dios estaba juzgando su pecado. Pero en tercer lugar, entiendan algo. Dios no solo juzgó el pecado en ellos, también en Israel. Los judíos han sido juzgados en la historia por su pecado. Cuando ellos clavaban al Señor Jesucristo, gritaron que la sangre de Él sea sobre nosotros. Y el pueblo judío ha sufrido. Una de las cosas es la matanza de los nazis contra ellos. El que peca será castigado. Por lo tanto, Israel no escapó a eso. Y por último, hay algo más. Hay algo más. Estas matanzas tipifican, modelan el juicio final. ¿A qué me refiero? Mire, aquí hay gente haciendo y deshaciendo. Recientemente en mi propio país, República Dominicana, un hombre fue capaz de quitar la vida a una muchacha y antes de que llegaran las autoridades, después que la había maltratado, él también se quitó la vida. Y usted dice, oye, qué fácil, qué bien le fue. Mire, hay un juicio y hay hombres que son abusadores, como hay también asesinos en serie. Hay un juicio y esto lo que está mostrando es la anticipación de aquel día del juicio final, donde todo el que no ha creído en Jesucristo será condenado. Eso dice la palabra de Dios, el que rechazan el regalo de Dios, la salvación que por la fe en Él será condenado. Me van a perdonar porque aunque ustedes no lo crean, todo eso fue la introducción. Ahora es que yo voy a hablar, pero no voy a dilatar mucho en el mensaje. Pero esto era necesario porque cuando hablamos de matanza, usted dice, oh, ¿acaso Dios es bueno? Sí, lo que pasa es que usted siempre no lo ve. Él es tan bueno y tan justo como cuando puso a su hijo a morir en la cruz por nosotros. Ahí estaba Dios. El día pasado mi asistente me hablaba porque Dios le ha concedido en su gracia una bebé. Muy bonita la niña. La cosa es que él estaba a punto de llorar cuando me hablaba y me decía, tuve que llevarla a vacunar. Y lo peor fue yo agarrarle los bracitos en lo que ellos venían y ya yo imagino la tortura, metiendo esa aguja a través del cuerpecito y la niña me dijo, se puso morada. Perfecto. Yo le dije, mira, así sufre Dios cuando nosotros pasamos por aflicción. Hay que ponerle la vacuna, pero al mismo tiempo es para bien, pero es doloroso. Dios es bueno y para siempre su misericordia, aunque no lo veamos plenamente. Bien, habiendo dicho eso, vamos a ver 3P hoy, con la ayuda de Dios. Primero, un perdón. Un perdón. Miren qué dice Josué 6:17. Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo, como una ofrenda al Señor. Ya eso lo acabamos de ver. Ahora miren, solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa. Es interesante que una de las luchas mías en mi vida fue mi nombre. Mi nombre es José García y eso es de lo más común que el arroz blanco. Cuando usted va a migración y le pone arroz blanco, no aparece. José García aparece 1.000.000 de José García. ¿Okay? Eso es lo más común. Okay. Pero por lo menos no me siento tan mal como se sentiría Rahab. ¿Recuerdan cuál es el apellido de ella? Repítamelo, ¿cuál es? Rahab la ramera. O sea, la fama de ella era prostituta. ¡Wow! ¡Qué promoción! Imagínese un padre que va a recibir o a presentar a su hija y le dice, y ella, la niña, María la prostituta. Se le van los invitados de la fiesta. Qué duro, ¿verdad? Bueno, pues esa era la fama, ese era el distintivo de ella, prostituta. Entonces, esta mujer es perdonada.
es perdonada por Dios. ¿Cómo es posible que Dios perdone a una mujer prostituta? En Proverbios hay muchos cuadros interesantes de la inmoralidad. Uno de ellos, miren cuál es, de un joven que sale de su casa y una mujer disfrazada, una ramera, lo ve por la ventana, le sale al encuentro, lo enreda, lo lleva a su habitación y le dice: mi esposo salió para un largo viaje, aprovechemos que él no está aquí. Y ahí dice la Biblia, él va como el ave a la red, como el buey al matadero. En mi país hace años, un joven siguió las invitaciones de una mujer casada pero separada del esposo. Y ella lo invitó a la casa. Y él fue a la casa. Y como el esposo no estaba, él se sintió en su casa. Y estando en la habitación sentado, en pantaloncillos o ropa interior, para los que no saben la palabra, surprise, llegó el esposo. Y el esposo tenía un arma de fuego, se la vació y por un pie lo arrastró y lo sacó de la casa, muerto. O sea, mire, la inmoralidad espiritual pero es seria, pero la inmoralidad sexual también. Y una mujer ramera ha arruinado matrimonios, ha arruinado vidas. O sea, aquí no estamos hablando de cualquier persona. Hay personas que usted la ve y usted la ve tan rescatada, tan decente, que usted dice: óyeme, parece cristiano. No, no es nada. Pero hay otro que usted lo ve de lejos, la forma en que se viste, la forma en que se arregla. Usted dice: esa es peligrosa, esa era esta mujer. Y Dios la perdonó. ¿Qué clase de Dios es este que perdona a una ramera, a una persona que no hace bien en la sociedad, sino al contrario, hace mal? Permítame leerles algunos pasajes bíblicos de quién es el Dios en quien nosotros creemos. Y óigame bien, le guste o no le guste, Dios es un Dios que perdona pecadores. Metas eso en la cabeza. Dice Jeremías 31:34. No me acordaré más de sus pecados. Nosotros sí recordamos. Nosotros no tenemos una memoria que podemos hacer como la computadora, select y delete. No, todo lo que ha pasado se quedó ahí, señores, lamentablemente, y recordamos más lo malo que lo bueno. Pero Dios dice que Él no se olvidará, que Él se olvidará y no lo recordará más para juicio. Perdonaré sus iniquidades, Jeremías 33:8. Si oyen, los perdonaré, Jeremías 36:3. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, segundo libro de Crónicas 7:14. Perdonaré al remanente, Jeremías 50:20. Los pecados de los que moran en Sión serán perdonados, Isaías 33:24. La culpa de sangre será perdonada, es decir, aún los asesinos, Deuteronomio 21:8. Quizá el Señor te perdone, dice Hechos 8:22. Cuando perdone todo lo que has hecho, Ezequiel 16:63. Y miren, la Biblia está llena de esa afirmación. Y dice la palabra de Dios al final, en una de las epístolas de Juan: si confesamos nuestros pecados, no importa cuán sucio, grave, por cuánto tiempo, cuán bajo hayan sido, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Saben lo que me gusta de esa segunda parte? Que si yo confieso a Dios: Señor, yo codicié el agua de aquella persona, eso no es pecado, pero les estoy poniendo un ejemplo. Codicié eso y me siento mal, Dios me perdona eso y todos los otros pecados que yo no me acuerdo que haya cometido. Es como cuando usted lava una casa con manguera. No sé si usted, aquí no se puede hacer, pero en mi país lavaban casa con manguera. ¿Usted sabe lo que es eso? Los sábados por la mañana. Eso significa que no era que usted cogía un swap y le hacía así. No, eso era agua. Y había que recoger todo lo que había ahí. Bueno, eso es lo que la gracia de Dios hace con nosotros. Cuando usted confiesa el pecado, lo limpia completo de toda su maldad y lo hace nuevo, blanco, resplandeciente, dice la Escritura, una nueva criatura. O sea, Rahab la ramera fue perdonada y hecha nueva. Porque miren cuál es la fórmula. Dios dice: el alma que pecare morirá. Pero si confiesas tu pecado y le pides perdón a Dios, Él castiga a Jesús y ese castigo te libra a ti del castigo. Y solamente el pecado se quita con muerte. ¿Cómo se quita el pecado? Matándolo. Es como una persona que tenía la peste, que tenía sobre sí una enfermedad contagiosa. ¿Cómo se quitaba? Muriendo. Bueno, Jesús murió como un leproso, como una peste, en maldición, para librar a los que confían en Él. Si tú confiesas tu pecado, mira, no me creas a mí,
pero créele a Dios. Él dice, yo te perdono tu pecado y te limpio de toda tu maldad. Y te doy vida eterna. Wow, eso es para mí extraordinario. Eso pasó con esta mujer. Se me olvidó el apellido. ¿Cómo es? ¿Rahab? La ramera. Hoy suena más duro, una prostituta. Pues Dios perdonó una prostituta. Y saben que yo creo que en el caso de ella hay algunas cosas que yo quiero mencionar. Porque saben que a veces nosotros como cristianos queremos ser más piadosos que Dios. Y en la iglesia evangélica también. Vamos a leer un poquito de esta mujer en el capítulo 2. Un poquito nada más. Porque desde el momento que usted le dicen prostituta, usted tiene que saber que ahí hay muchas cosas. Proverbio dice que la mujer ramera hace lo que hace. Es como si se lavara la boca y dice no he hecho nada. Y oiga cómo lo pone. Así como es el rastro de la serpiente sobre la roca, que no deja nada, es el del hombre sobre una mujer. Pues miren, lo de ella se agrava porque el capítulo 2 nos dice que Rahab, que tenía su casa cerca del muro, recibió a los espías ahí. Y cuando le fueron a investigar, porque en el pueblo se dijo, Rahab tiene esa gente ahí escondido. Y fueron las autoridades donde ella, ¿saben lo que dice la palabra de Dios? Que ella les habló mentira. En primer lugar, deshonró a su rey. La autoridad, dice Dios, tenemos que honrarla y respetarla. Pero además de que no respetó la autoridad, les habló mentira. Aquí lo dice la palabra de Dios. Cuando le preguntaron, versículo 4, los había escondido en su casa, los tenía escondidos ahí los espías. Y le preguntaron, los hombres que llegaron han venido a espiar todo. Y oigan lo que ella dice, versículo 4. Es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Mentira número 1. Ella sabía bien de dónde venían. Habló mentira. Sigo leyendo. Versículo 5. Salieron de la ciudad, mentira. Al anochecer, cuando las puertas estaban por cerrar, mentira. No sé hacia dónde fueron, mentira, porque ella lo tenía escondido. Si se apresuran, probablemente los alcancen, mentira, porque ellos no estaban allá, estaban escondidos en su casa. Ahora yo les pregunto, ¿cómo es posible que esa mujer mentirosa y prostituta haya hallado gracia delante de Dios? Ustedes saben lo que dice Apocalipsis. Los homicidas, los ladrones están condenados, pero tiene al final, dice, y los mentirosos. O sea, mire, por si usted no le habían dicho, no existe la mentira piadosa. La mentira es del diablo, la mentira es mentira, está mal. Está mal. Ahora, ¿cómo esta mujer halló gracia delante de Dios? Bueno, pues tengo una noticia. Ella no es la única en la Biblia que haya gracia delante de Dios hablando mentira. Oigan esto. Resulta que en Israel, en un momento querían matar a todos los niños cuando sabían lo de Moisés. Enviaron a los soldados a buscar. Y las parteras hebreas, porque eran los hebreos, cuando llegaban ahí, recibían a los niños. Y cuando la autoridad le preguntaba, ¿y qué pasó que no lo mataron? Dice, no, es que cuando llegamos ya parieron. Eso era mentira. Pero déjeme decirle que este no es el único caso de mentira tampoco en la Escritura. ¿Ustedes conocen algún otro caso de mentira? Abraham, Isaac, pero eso no fue justificado, propiamente fue condenado. En un sentido, Abraham, el padre de la fe, hablando mentira. Es un consuelo para nosotros que hablamos mentira a veces. Pero no crean que esto es un estímulo para imitar, ¿eh? Es simplemente está ahí. Nadie, no quiero que salgan de aquí diciendo, el pastor dijo que puede hablar mentira. No, yo no he dicho eso. Yo le estoy leyendo lo que la Biblia dice aquí. Otro caso. David llega y tiene con sus hombres muchísima hambre. Llega donde los sacerdotes. Los sacerdotes le dicen, mira, el único pan que hay aquí es de la proposición, que ese pan no se puede dar a nadie. Y David, que andaba huyendo de Saúl, le dijo al sacerdote, no, yo vengo de parte de Saúl. En un mensaje especial. ¿Cuál es? No se puede decir. Mentira. Y cuando Jesús habló de David, ¿saben lo que dijo? Lo honró y no se refirió a la mentira. Entonces, ¿Dios castiga la mentira, sí o no? Claro que sí. Ananías y Zafira hablaron mentira y Dios los mató. El diablo es mentiroso y al final serán condenados los mentirosos. Entonces, pastor, usted me está complicando. No, oiga bien lo que está pasando aquí. Oiga bien.
En el caso de las parteras, en el caso de Rahab y en el caso de David, se habla de preservación de una vida. Y en eso la vida va primero que la mentira. ¿A qué me refiero? Óigame bien, le estoy hablando en Spanish para que no haya confusión. Si usted está en su casa y llegan soldados a eliminar a sus hijos, y sus hijos usted los tiene bien escondidos por ahí, y le dice, están aquí, su deber es protegerlo y decir a los soldados, no han venido aquí en años. Yo no sé dónde están, aunque estén escondidos. Ese es su deber delante de Dios. Yo no estoy diciendo que vaya a inmigración a hablar mentira, ni a los impuestos a hablar mentira. Usted está viendo que yo estoy hablando de preservar una vida. Preservar una vida. Ahora bien, si quieren, olvídense de mí. Y ahora miren lo que sigue diciendo el texto. Que ella y los que se encontraban en su casa fueron salvados de la destrucción. Oye, ¿cómo es esto que ella y los demás? Todo fue por ella, pero ella afectó a los demás. Su bendición, porque Dios la perdonó, alcanzó a otros. Y eso significa que no importa cuán pecadora sea una persona, si Dios la salva, será de bendición para ella y para otros. Oigan esto ahora. ¿Quieren una sorpresa? Otra. Mateo capítulo 1. Wow, esto para mí es como, espérate. Sí, pues así mismo, esta es la palabra de Dios. Mateo capítulo 1 habla de la genealogía de Jesús, no de José García, porque ahí hay de todo para atrás, pero la genealogía de Jesús. O sea, ¿de dónde viene el hombre perfecto? ¿De dónde viene Dios entre nosotros, el Mesías? Y oigan la surprise. En el siguiente es un registro, Mateo 1:1, de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Y dice el versículo 2, Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos, Judá fue el padre de Fares y Sera, la madre de Tamar, Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ran, y sigue leyendo hasta que llega al versículo 5. Surprise. Salmón fue el padre de Boz. Su madre fue Rahab, la prostituta. O sea, Dios no solo la salvó, sino que la usó para que de ella viniera finalmente el mismo Mesías. ¡Wow! Porque cuando Dios perdona, es una nueva criatura y no importa lo que era antes, ahora Él comienza de nuevo y lo usa para bien y para su sola gloria. Eso para mí es como, ¡wow! Gloria a Dios. Yo era un gusano, pero ahora soy un instrumento lavado para la gloria de Dios y para bien de otros. Es como, ¡wow! Ahora, mire, ¿usted quiere un poquito más? Pues yo tengo más que compartirle. Vamos a Hebreos capítulo 11. Mire que dice Hebreos capítulo 11. Aquí se habla del salón de la fama de la fe. Bueno, no de la fama, el salón de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 31. Oiga lo que dice. Escúcheme, porque a mí ustedes saben que se me están olvidando las cosas. ¿Y qué fue lo que ella le dijo a las autoridades de los espías? ¿Qué fue? Mentira, pero mire cómo el Espíritu Santo lo interpreta en Hebreos. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios. ¿Lo ven? Se negaron a obedecer a Dios. Pues ella había recibido en paz a los espías. Fue por la fe. O sea, esta mujer tuvo fe en Dios y actuó en fe en Dios. Y Santiago capítulo 2 tiene la otra parte. Versículo 25. Rahab la prostituta, el mismo apellido, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones. Guarde eso otra vez. Fue declarada justa ante Dios no solo por la fe, sino por sus acciones. Repito, no solo por la fe que creyó, sino por sus acciones. Cuando ella escogió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo. Noten ahora, esto nos lleva a una conclusión. En primer lugar, Dios perdona pecadores.
pecadores que vienen por la fe a Él, arrepentidos de sus malas obras y ahora haciendo buenas obras. Óigame bien. No es que haciendo buenas obras usted se gana el cielo. Somos pecadores. Es que el que ha nacido de nuevo y conoce a Jesucristo, esa fe se prueba por buenas obras. Y eso fue lo que ella hizo. Y por eso esa mujer llegó a ser quien fue. ¿Fue prostituta? Claro que sí. ¿Se arrepintió? Sí. ¿Dios la perdonó? Sí. ¿Y Dios la usó para bendición? Sí. Y ella es un ejemplo para cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios en su sabiduría a veces nos ha dejado que nosotros corramos riendas en este mundo. Y nos ha dejado ensuciarnos. Y nos ha dejado caer en pecado vergonzoso que usted no se lo puede decir a nadie. Nos ha dejado hacer y ver y desear cosas oscuras para que ahora nos encontremos con que Él perdona pecadores y me puede perdonar a mí y podemos comenzar otra vez y me puede usar para bendición de otros. Oh, hermanos, qué bueno es que yo soy un miserable pecador. Porque cuando usted viene y me dice, pastor, mire, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, y yo sé que usted nunca ha hecho una cosa así, lo que yo tengo que decirle es porque no me conoces. Porque no me conoces. Y yo no he hecho cosas peores, ¿saben por qué? En esta vida. Le digo la verdad, yo no estoy haciéndome nada. Yo no he hecho cosas peores en esta vida porque Dios me ha frustrado. Pero el potencial está en mi corazón para cualquier maldad. La gloria es de Dios. Él perdona pecadores. No voy a poder terminar el tercer punto porque yo no quiero que se me duerman. Yo he desarrollado ese poder de poner a la gente a dormir cuando hablo. Entonces, no quiero que se me vayan a dormir. Pero voy a terminar aquí. Nada más le voy a decir una cosa. Dios, nuestro Dios, protege a su pueblo y se deleita en guardarlos. ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? Protegió a los espías y Dios la bendijo por eso. Qué bueno que nuestro Dios es así. 2 palabras de aplicación y terminamos. En primer lugar, la abundante misericordia de Dios se manifiesta con el justo juicio de Dios. ¿Saben lo que eso significa? Miren, en esta vida todos vamos a pasar por momentos de aflicción. Todos. Al cristiano le da cáncer igual que al no cristiano. Al cristiano se le mueren parientes igual que al no cristiano. El cristiano tiene problemas en su matrimonio igual que el no cristiano. Pero Dios está con nosotros para lidiar con esos problemas. Dios nos protege y nos guarda. Yo caigo en pecado, pero Dios me perdona. Dios me restaura. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tiene que tomar esto muy en serio. El día va a venir en que Dios hará justicia en este mundo. Algunos se lo lleva antes. Y saben que, miren, no existe purgatorio. Lamento decepcionar a los que pensaban que iban al purgatorio y su abuelita lo iba a sacar en oración. Eso no existe. No existe. Aquí hay, dice Dios, está establecido que los hombres mueran una sola vez. Después de eso el juicio. ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Tú vas a cargar con todos tus pecados escondiéndote de Dios? Del Dios que todo lo sabe, que te creó. No. Ahí pídele perdón. Señor, ten misericordia de mí, perdona mi pecado. Yo acepto que Jesús murió por mí y quiero seguirle y caminar con Él como mi refugio, como mi Salvador. No tengo más donde ir. No tengo más a dónde ir. Que el Señor en su gracia te conceda abrazar a Jesucristo y creer en Él y ser librado de la justa condenación que merece por tu pecado. Él es el único Salvador. Mire, Él dijo claro, dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie podrá venir al Padre sino por mí. No hay santo, no hay opción, Él es el único. Aprovéchalo ahí porque Dios está teniendo misericordia de ti ahora y te está librando cuando oyes esta invitación. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque tu bondad se manifiesta con cada uno de nosotros, trayéndonos aquí hoy, trayéndonos a oír estas cosas. Tú eres bueno verdaderamente porque nos adviertes y nos enseñas que tú perdonas pecadores. No importa cuán lejos hayamos ido, no importa cuán bajo hayamos caído,
tú perdonas nuestros pecados y lo confesamos. Permite que cada uno ahora pueda abrazar esto y que cada uno en este lugar pueda aprovechar tu bondad, que tú no le has destruido, sino que ahora mismo clame a ti pidiendo perdón, 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 que sea perdonado. Y usa nuestra vida, Señor, para que otros también sean sanados y perdonados. Aquellos que saben de nuestros malos caminos puedan decir: wow, qué cambio ha hecho Dios. Dios es real. Entonces, Señor, te lo pedimos por Jesús.